Gracias. Bueno, en primer lugar, feliz de poder compartir esta mesa, como decía Luis, con gente amiga que ha recorrido este camino que tiene la historia de la gestión integrada de los recursos hídricos, como Leandro, por supuesto Pablo, con el que estamos hace más de 20 años trabajando, o Ricardo Giacosa, desde el interior del país, también participando en la gestión integrada de cuencas. Y por otra parte, recién mencionó Luis, este trabajo conjunto que venimos haciendo y agradecido de parte del Consejo Hídrico Federal, que el ENOSA, el Trasafode, el gremio, quiero sumar a LERAS y al APLA, con los cuales venimos trabajando en conjunto y acompañando, por eso digo agradecidos de que confíen en el COIFE en este proceso de los foros federales del agua, porque es nuestro entendimiento que es la única manera en un país federal como el nuestro, en una gestión como la actual, que ha potenciado el sistema federal de gobierno, aquel que quiera hacer un cambio en la gestión o la administración, la única manera de que ese cambio sea sustentable, un cambio o un fortalecimiento, ¿no?, de la gestión o la administración, la única manera es hacerlo de manera federal, como lo viene haciendo Luis y todo el equipo en este proceso. A ver, tengo una presentación, quizás es un poquito más larga, ¿sí?, que los 10 minutos. Bueno, ahí ven el logo, lo pusimos a propósito para que después al final van a ver que tenemos un Twitter, que es el Twitter de las entidades de Cuenca de la República Argentina. No sé si ustedes después van a distribuir la presentación, la podemos hacer muy rápido, está para que todos los participantes... Después te cuento cómo. Bien. Buscado. Ahí está. Bien, a mí me gustan mucho más las preguntas, interactuar, que hacer una presentación. En esta lo que uno va a ver es un proceso que trata de enmarcar cómo es la gestión de cuencas en la República Argentina, que tiene ya una historia vasta. Nosotros tenemos una ley de aguas, como es la mendocina, que data del año 1884. El proceso de gestión de cuencas en la Argentina podemos fijarlo en hitos, determinados hitos. Por ejemplo, en el año 1963 tenemos el IOBIF, que es el Instituto de Ordenación de Vertientes e Ingeniería Forestal, que hoy es parte de la Universidad de La Plata, donde empieza... ¿Cómo? Bien, donde se comienza a planificar en cuencas. En 1970, la ex Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación crea los organismos de cuenca, principalmente del norte argentino, del NOA. Después ustedes abajo van a ver mapitas de varias de las entidades de cuencas de la Argentina y un mapa general con las 22 cuencas que estamos trabajando a través de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica y a cargo de la Dirección Nacional de Política Hídrica que está a cargo del ingeniero Torani. Bien, en ese proceso, IOBIF, 1963, 1970, que se crean todas estas entidades de cuenca, Argentina era pionera a nivel de Latinoamérica. Tenía un desarrollo muy importante en la gestión integrada, se hacían estudios y se trabajaba en coordinación en el Estado Nacional y las provincias. En el año 80, en la década del 80, hay un traspaso de las entidades de cuenca a las provincias, pero se hace sin fondos. Se genera todo un proceso de menor actividad en la gestión integrada provincias y nación. En la década del 90 se reactivan los comités técnicos de las entidades de cuenca de la Argentina, aquellos comités que tenían conflictos o temas priorizados por las provincias con la participación de Amigable Componedor del Estado Nacional. En el 2016, todo ese trabajo que se venía haciendo durante casi 2 décadas de las comisiones técnicas se plasma en la conformación de varias de estas entidades de cuenca, la formalización a través de convenios y acuerdos. No importa, después lo vamos pasando rápido y contamos algunas cosas. Y a partir de la actual gestión, 2019-2020, se da un nuevo paso, un paso más,
que es no solamente tratar problemas coyunturales en la gestión de cuencas, sino una planificación a mediano y largo plazo, teniendo como visión, como lo mencionó Luis, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Por eso pasamos de una visión de atacar los problemas a planificar en el largo y en el mediano plazo, más allá de que entendemos que los problemas coyunturales los vamos a seguir teniendo y podemos llegar a una solución de los mismos en un trabajo coordinado Estado Nacional y provincias. Bueno, al principio de la presentación, ustedes, me la habré cambiado, sí, tenés el marco jurídico, la Constitución Nacional, como decíamos al principio, lo dice en su artículo número 1, Argentina es un país representativo, republicano y federal. La palabra federal es lo que nos lleva a que la gestión integrada de cuencas se tiene que hacer sí o sí con los administradores y dueños del recurso. Después en la página siguiente van a ver el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias pueden crear regiones para su desarrollo económico y social, podrían llamarse las entidades de cuenca, y tienen el dominio originario de los recursos naturales. Eso es básico. Nosotros en estos últimos lustros hemos tenido visitas de la OCDE, del Banco Mundial, han hecho un análisis de la gestión integrada de los recursos hídricos y han criticado cómo se gestiona y se administran los recursos hídricos sin llegar a entender cómo es el federalismo que tiene la República Argentina. Nosotros con Pablo tenemos actualmente, hoy por la tarde tenemos un intercambio con México, y tuvimos la semana pasada todo un diálogo, intercambio y recorrida por varios puntos de la Argentina, Brasil, tratando de ver cómo gestionan otros países federales los recursos hídricos. Y en este proceso también nos hemos dado cuenta que la Argentina tiene una especificidad y una especialidad que no tienen otros países federales. Por eso nosotros siempre decimos que los gestores de los recursos hídricos de la Argentina tienen que agudizar el ingenio para poder coordinar y poder compatibilizar los intereses de distintos actores que son administradores y dueños de los recursos hídricos, como son las provincias. A ver, pasamos a la otra. Bien, otro punto. En varias reuniones como esta, nosotros escuchamos a la gente, a la sociedad, y algunos que son quizás funcionarios del Estado Nacional, plantean las dudas por qué el Estado Nacional no soluciona esto bajando línea y establece esto es lo que hay que hacer en materia de gestión integrada de los recursos hídricos. Todo basa en el artículo 124, como lo mencionábamos recién, los dueños del recurso son las provincias. Sí tenemos otros artículos de la Constitución, como es el artículo 41, que establece que la nación puede crear los presupuestos mínimos de protección, pero sin afectar las jurisdicciones locales. Un ejemplo de eso, en la gestión de cuencas, lo vemos en la ley 25688. Data de noviembre del 2002, promulgada en el 2003, y al día de hoy esa ley no ha podido ser reglamentada. Tuvo varios procesos donde se ha solicitado a la Corte Suprema su inconstitucionalidad, y entonces ahí uno ve la complejidad que se tiene en el día a día en la gestión de los recursos hídricos. Más allá de eso, es una ley que existe, una ley que en los fallos judiciales se tiene en cuenta, lo tiene en cuenta también la Corte Suprema en sus fallos, como también tiene otra normativa, como ser los principios rectores de política hídrica. A ver, hay cuestiones que establece la ley que hoy en día se dan por la costumbre, o se dan por la gestión que actualmente se hace nación-provincias. Un ejemplo de eso es la ley 25688 establece que la utilización del recurso por una jurisdicción no debe afectar a los derechos de otra de las jurisdicciones con las cuales comparte el recurso hídrico. Hoy en día, cualquier medida estructural que quiera realizar una provincia en el marco de una cuenca necesita, para ser financiada por el Estado Nacional, el aval de ese comité de cuenca.
pasamos un poquito más adelante, ya me están diciendo que hay que redondear. Como les decía, el COIFE no tiene una competencia específica en la gestión de cuencas. La competencia por la ley de ministerios la tiene la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, que trabaja en conjunto como amigable componedor con los dueños de recursos que son las provincias. Pero todo este proceso, como el que está haciendo hoy Putrasafode con los foros federales del agua, se crearon los principios rectores de política hídrica. Me hace acordar muchísimo todo este proceso que hacen ustedes, porque en el 2001, un proceso participativo con la sociedad, con los administradores, forjó para el 2003 la creación del Consejo Hídrico Federal y los 49 principios rectores de política hídrica, donde algunos lo ven ahí como el 19, el 22 y el 23, que hablan específicamente de la gestión por cuencas, que la cuenca es la unidad territorial apta para gestionar los recursos hídricos, que en las aguas interjurisdiccionales el comité deben crearse entidades de cuenca para compatibilizar los intereses de los distintos dueños del recurso. Y aparte, ¿qué es? El ámbito propicio para prevenir los conflictos. Seguramente cuando hay intereses que pueden ser antagónicos o en los cuales uno puede mermar intereses de otro, se van a generar conflictos y estas entidades de cuenca son los ámbitos propicios para poder llegar a un acuerdo, dialogar y si no es posible solucionar en el marco de la gestión, en el marco de la política, como veíamos al principio, la Constitución Nacional establece que es la Corte Suprema la que debe dirimir en un conflicto entre dos provincias, entre los ciudadanos de una provincia y otra, o entre ciudadanos de distintas provincias. Más allá de eso, el COIFE, que ha generado los principios rectores, tiene un reglamento amistosa de solución de controversias. Nosotros, en este proceso de fortalecimiento de las entidades de cuencas, que dije que se dio a partir del 2016, pero que aún continúa en los convenios, acuerdos y estatutos, hemos tratado, vieron que yo recién les dije, cuando se genera un conflicto y no le puede dar solución la gestión, se entiende que no funcionamos. Y pasa a la justicia, donde todos sabemos que la justicia no es especialista en materia de recursos hídricos, pero sí tenemos que entender que es un derecho que tienen las provincias de ir a la justicia para que pueda dirimir cualquier conflicto. Ahí ven un ejemplo de un artículo 26, en este caso es el Comité de Cuenca Argentino del río Pilcomayo, donde buscamos varias opciones y varios procesos para que esos conflictos no escalen a la justicia. Y una de esas soluciones es ir al Consejo Hídrico Federal para que el COIFE intervenga si hay un conflicto entre dos jurisdicciones. Son las dos provincias las que deben solicitar la participación y ahí buscando quizás un especialista, que puede ser nacional o extranjero, un mediador, tratamos de que llegara a una solución y que el conflicto no escale. Bueno, ahí están las 22 cuencas, seguramente Pablo les va a mencionar mucho mejor cómo es la parte de gestión integrada y de ingeniería, los temas. Después ustedes van a ver ahí varios de los ejemplos de cuenca de la Argentina, y al final tenemos las cuencas transfronterizas. Algo que yo quería mencionar es toda la gestión que se haga a nivel nacional repercute en el diálogo que uno tiene en cuencas transfronterizas. Nosotros tenemos que actuar internamente de la manera que reclamamos a los países vecinos, siendo principalmente un país de aguas abajo. ¿Cómo se gestionan las cuencas transfronterizas? Con los principios generales de la gestión integrada, internacionales de la gestión integrada, y aparte con dos pilares: maximizar la información y consulta previa. Hay otro hecho que se dio en los últimos años y que en la actual gestión, principalmente con el ingeniero Villauría y el ingeniero Torani, es que la gestión transfronteriza de los recursos hídricos tiene dos representantes. Uno político, es una función delegada de las provincias al Estado Nacional, que las relaciones internacionales las tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Dos representantes, uno político, que es la Cancillería Argentina, y uno técnico, que es la Secretaría de Infraestructura y Política. Más allá de eso, el proceso que nosotros hemos fortalecido es que
previo a todo diálogo que tenga el Estado Nacional, tiene que llegar a acuerdos internos con las provincias dueñas del recurso. Y aparte, hemos, por ejemplo, en una entidad de cuenca como Pilcomayo, que fue la que estábamos mencionando, que las 3 jurisdicciones provinciales que integran esa cuenca junto al Estado Nacional designen un representante federal que acompaña al Estado Nacional, Cancillería y Secretaría de Infraestructura, es en ese diálogo que hace con los países vecinos. Es mucho más lo que se puede decir, abierto a todas las consultas, como le dije al principio, me gusta mucho más contestar preguntas porque tiene su complejidad, la gestión integrada, y ahí les dejo el Twitter de Entidades de Cuenca de la Argentina, donde van a ver, no sé si a diario, pero seguramente todas las semanas, algunas de las reuniones que con Nación y con las provincias llevamos a cabo en cada uno de los organismos del país. Muchas gracias, Luis.